extranjerización-medio de tierras, bueno, lo buscan en observatorio de tierras.ar y va a ser más sencillo porque dar una dirección de internet tan larga, además de trabalengua, es contraproducente y no van a entender nada. Pero observatorio de tierras.ar. Vamos a conversar con Matías Oberlin, historiador, miembro del Observatorio de Tierras del programa de investigaciones sobre historia agraria de la UBA. Matías, buen día, ¿cómo va todo? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Buen día, un gusto saludarte. Un placer, saludar al equipo técnico, a la audiencia. Felicitaciones por el trabajo, es muy claro, lo podés buscar por provincias, por departamento. Vamos al plano nacional, un 4,97% de las tierras están en manos de extranjeros, un 0,11% del área glaciar. Hay 701 proyectos mineros, 326 previstos, y después podés ir a cualquier provincia, por ejemplo, hablando de la Patagonia. En Santa Cruz el número es por encima del promedio, 8,11% de las tierras están en manos de extranjeros. Quiero preguntarte cómo lo hicieron y ya, si querés, desde una interpretación de historia y de conocimiento, ¿por qué crees que el gobierno quiere, primero de manera irrestricta y ahora supuestamente subir al 25%, algo que no llega a nivel nacional, ni siquiera provincial, de un 15% como tope de las tierras en manos de extranjeros? Bien, quizás lo primero para aclarar, que es una disquisición quizás técnica, pero no tan técnica porque es importante que la gente lo entienda, es que cuando nos referimos a extranjerización jamás nos referimos a personas que vienen a vivir en nuestro territorio. Claro. Nos referimos a grandes magnates, corporaciones que controlan una parte de nuestro territorio desde afuera. Claro. ¿Se escucha bien? Porque me metí en un bar, estoy dando muchas entrevistas y me metí en un bar para borrarla. Sí, se escucha bien. Hay alguna Perfecto. Conversación de fondo, pero es una banda de sonido, no es que escuchamos bien. Más a ellas que a vos. Bien, entonces, eso es lo primero, aclarar que la extranjerización es eso, y eso empieza sobre todo en la década de los 90, se profundiza en los 2000, y en el año 2011 como sociedad reaccionamos y generamos una ley específica para ponerle límites a esto, que se aprueba con una amplia mayoría en la Cámara de Diputados y en senadores, que es la ley de tierras. La ley en senadores casi por unanimidad, un solo voto no la votó la ley. Esa ley fija un conjunto de límites al proceso de extranjerización, 15% máximo a nivel nacional, provincial o subprovincial, que no se puedan quedar con espejos de agua o zonas ribereñas, con más de 1000 hectáreas en la zona núcleo, sus equivalentes, o que no puedan ser de una sola nacionalidad. Y es importante ver todos esos límites porque justamente era para poner algún tipo de restricción a procesos que se venían viendo como problemáticos. El caso de Joe Lewis en Lago Escondido, ¿no? Que es un lago que en manos de un magnate en una zona de cordillera. Bueno, ese tipo de cosas no podían estar pasando, ¿no? Son recursos muy escasos, muy necesarios. Bueno, entonces se fija esta ley, se crea, y esa ley lo que hace es fijar la regla de ahí en adelante. El proceso que hubo hasta ese momento, como cualquier ley, no es retroactiva. Entonces, hasta ese momento se llega a un proceso de extranjerización alto, que son estas 13 millones de hectáreas que están en el mapa. El mapa nosotros lo construimos con información oficial, además. Claro. Se fue a partir de un pedido de información pública que le hicimos al gobierno en el año pasado, en agosto. Porque hay un registro que se crea con la ley de tierras rurales que justamente obliga a las empresas extranjeras o a los extranjeros que no viven en el territorio a declararlo frente a este registro, y entonces puede llevar ese conteo. Esas 13 millones de hectáreas, para tomar dimensión del asunto, equivalen a la provincia de Santa Fe, con lo cual ya es un dato que debería escandalizarnos, porque es como si hubiéramos perdido soberanía sobre un territorio del tamaño de la provincia de Santa Fe, o como, para pensarlo en términos de países europeos, como Inglaterra, ¿no? O sea, esas dimensiones son las que estamos hablando. Pero cuando lo pasás a porcentaje, como decís vos, claro, Juan Pablo, es solo un 5%, y la ley dice un 15%, sí. Entonces es una ley bastante generosa. Dice, bueno, pueden seguir viniendo a comprar tierra, no pasa nada, a 26 millones de hectáreas más que podrían comprar, que es el equivalente a la provincia de Buenos Aires. O sea, la ley es bastante generosa. Lo interesante que hicimos con el observatorio es que nosotros estos datos los colocamos a nivel provincial, pero también a nivel subprovincial, porque la ley también fija a nivel subprovincial el máximo, el 15%. Y ahí es donde aparece el problema, y también uno entiende por qué se crea esta ley y cuál es el objetivo también de la ley y por qué el objetivo del gobierno de derogarla. Aparecen 36 puntos rojos en el mapa, no sé si lo están viendo en video o lo que sea, pero hay 36 puntos que exceden el límite del 15%. Tiene una lógica de semáforo el mapa: en verde los que están por debajo del promedio, en amarillo los que están por encima del promedio del 5%, y en rojo los que superan el límite de la ley. Todos esos departamentos, los 36, están ubicados en zona de frontera
o en zonas ricas donde hay nacientes de agua, ricas en hidrocarburos, en minerales críticos, a la vera de la cuenca fluvial más importante de nuestro país, que es la mal llamada hidrovía del Paraná, en la frontera con Paraguay, con Brasil. O sea, son zonas estratégicas en términos de soberanía, estratégicas en términos de recursos necesarios para el desarrollo de un país, como el agua, como los minerales. Y sobre esos territorios es lo que entendemos nosotros y es lo que venimos diciendo del día 1. Nosotros creamos el observatorio el día 10 de diciembre, porque el día 9 Adorni anunció en conferencia de prensa que iban a avanzar con la extranjerización, y nosotros teníamos los datos, dijimos, no puede ser que tengamos estos datos y no los pongamos a disposición de toda la sociedad para que el debate se dé por lo menos de manera informada, Matías, más allá de lo que cada uno... Sí. Estoy viendo, por ejemplo, provincia de Misiones, que tiene un porcentaje provincial de cercano al 11%, pero hay una zona que se llama Concepción que supera el 15%, está en 16,40, son casi 12.000 hectáreas. ¿A estos lugares estratégicos te referís? Son zonas de frontera, Iguazú, por ejemplo, Iguazú tiene el 40%. 39,95 en Misiones. Exacto, y si vas hacia Neuquén, ahora hay unos puntos parpadeando en Neuquén porque le agregamos una capa para mostrarlo con hechos concretos, lo problemático. Hay un departamento que se llama Lácar, que tiene más del 50% 54,17, 257.000 hectáreas. Y ahí marcamos, si miran esos puntos que parpadean verdes, lo que marcamos son justamente algunas propiedades que están catastradas, incluso marcadas, que pertenecen a ciudadanos estadounidenses que no viven en nuestro territorio, que controlan los dos márgenes de un río. El río que separa Lácar de Collón Curá. Claro. Digamos, ¿no? Para entender también la dimensión de esto, ¿no? Las consecuencias. Y ahí, digamos, tenés la cuestión de derechos adquiridos, porque no se va a poder retrotraer, o sea, no lo sé, pero estará la cuestión de derechos adquiridos de, no, ¿sabés qué? La autoridad de Lácar dice, vamos a tratar de respetar el 15%, o el propio gobernador de Neuquén. Hoy tenés un 54,17%. Me imagino que está la cuestión de derechos adquiridos, que el propietario puede decir, pero mirá, yo ya lo compré, ya lo adquirí, o sea, no es una posición de abogado del diablo, sino de el alcance que puede tener esta ley. Sí, incluso, bueno, el Estado podría declararlo de utilidad pública, por ejemplo, ¿no? Porque está al lado de un río, ese río podría alimentar una comunidad, podría desarrollar un proyecto productivo en esa zona con ese río, etcétera. Entonces, bueno, declaro de utilidad pública lo que está alrededor de ese río. Pero justamente este proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada erosiona las capacidades del Estado para declarar de utilidad pública tierras o bienes ¿no? privados. Te doy un ejemplo muy claro que me parece que es muy significativo. Ahí en ese mismo mapa abajo, si miran, hay otro río que pasa por abajo, en el otro límite no se va a ver porque el mapa es más político, digamos, pero hay un río que limita también la zona de Lácar con otro departamento, que es el río Alicurá, que sale de una represa. O sea, lo que sale de una represa, toda esa zona, es una zona costera, no es tan grande como las estancias que marcamos nosotros, son 167 hectáreas nada más, que pertenecen a la Compañía de Tierra del Sur Argentino, que es Benetton, básicamente, ¿no? Que tiene casi 1 millón de hectáreas en el sur. Controla todo ese margen del río de la salida de una represa. Imagínate lo importante que puede ser para un Estado provincial para planificar algo. ¿Sabes cuánto paga de impuestos ese lote? 0. 8.000 pesos. O sea, le aporta al fisco neuquino 3 sachets de leche. Y entonces a vos te van a obligar a poder, si quisieras declararlo de utilidad pública, porque está a la salida de una represa y es un río, te van a obligar a pagarlo al precio comercial, te van a obligar a pagarle lucro cesante a Benetton, porque imagínate el lucro cesante de un río que nace de una represa en una zona donde además el agua es fundamental. Sí. O sea, es realmente escandaloso lo que está queriendo hacer el gobierno con este proyecto de ley, por eso nosotros lo venimos alertando. Las modificaciones que quisieron meter que va a anunciar hoy Patricia Bullrich son desastrosas igual. ¿Por qué? Porque aparece un artículo nuevo, siguen derogando todos los artículos centrales de la ley, pero aparece un artículo nuevo que dice, se fija un 25%, o sea, en realidad no es que ponen un límite, sino que aumentan la posibilidad de seguir extranjerizando tierras. Pero fíjate el detalle, y por eso digo es una trampa, lo ponen a nivel provincial. El 25% es un promedio provincial. Y nosotros estamos diciendo del primer día que el problema no está a nivel provincial ni a nivel nacional, está a nivel departamental. O sea, el problema son los 36 puntos rojos del territorio nacional. Lo que pasa es que ahí debería al 100%. Claro, y ahí debería, digamos, intervenir
autoridad subprovincial, sea municipal o no, pero bueno, también puede ocurrir que sin límite diga, bueno, habrá margen para aumentar ese porcentaje. Vuelvo a... Pero imagínate, sí, no sé, el intendente, el que esté a cargo de la unidad administrativa del ACAR va a poder negociar con Benetton, no, con BlackRock, ¿no? Digamos, para fijarle algún límite cuando sí. tiene el 50% de las tierras. Además es brutal la simetría. Añelo, Vaca Muerta, tiene un porcentaje del 0,70%, apenas 8.000 hectáreas, misma provincia, Neuquén, y vas al ACAR y tenés 257.346 hectáreas y un 54,17% de tierras en manos de extranjeros. Exacto. Sí, y eso tiene que ver con que Vaca Muerta también se descubre después de la ley, ¿no? Claro. Entonces ese proceso de extranjerización no se dio antes. Añelo es una zona muy árida, no era tan codiciada, pero en este momento Añelo es una zona sumamente codiciada. No, por y estos además capitales. Es realmente impactante la simetría. O sea, Neuquén sí. un 5,51%, mirás Neuquén y decís, está 10 puntos abajo. Pero después vas al departamento del ACAR y tenés 54%. Porque además el país es desparejo. Hay lugares áridos, otros fértiles, hay otros con río, hay otros sin río. O sea, ningún país es uniforme. Exacto, y sobre eso, por eso es tramposo el argumento del 25%, porque es un promedio provincial, pero en realidad el problema está a nivel subprovincial, a nivel departamental. Te doy un ejemplo muy claro, que es impactante. Podrían extranjerizar de punta a punta la cordillera de los Andes y los promedios provinciales no alcanzarían el 25%. Increíble. Podrían extranjerizar los dos lados del río Paraná enteros de punta a punta y los promedios provinciales no alcanzarían el 25%. De eso estamos hablando, o sea, están permitiendo la extranjerización en estas zonas que son zonas estratégicas, son zonas fundamentales, son zonas donde se juega la soberanía nacional. Sí. Matías, ha sido muy claro y muy amable. Muchísimas gracias por el mapa y por las explicaciones conceptuales, además de los datos. Muchísimas gracias a vos, Juan Pablo. Muy linda entrevista. Saludos a todos. Gracias. Matías Oberlin, historiador, miembro del Observatorio de Tierras del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la UBA. Veremos entonces hoy, con toda esta información que aporta Patricia Bullrich con relación a los nuevos cambios, y veremos la reacción de los legisladores, diputados y senadores. Esto, por supuesto, se va a discutir en el Congreso.